Muy bien, continuamos entonces en este segundo bloque también, como ya había mencionado, tenemos a nuestro invitado también, Jorge Arroyo, que hoy nos acompaña también aquí, nuestro historiador, para poder un poco dialogar. Ya anteriormente lo habíamos tenido aquí en el programa y vamos a dialogar un poco también sobre historia y literatura y algunos aspectos relacionados a la coyuntura nacional, que también es muy importante poder nosotros seguir profundizando, seguir informándonos y seguir aprendiendo. Muy bien, bienvenido, Jorge. Judith, muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente a la señora Yanet por la invitación y por sobre todo la oportunidad de poder conversar de estos temas que, si bien es cierto, alguien podría decir no, que son escolares, son sumamente importantes porque conforman lo que es la columna vertebral de una nación. Me refiero a su espíritu, ¿no? La nación se construye en base al conocimiento, ¿no? Así es, y justamente estos elementos de identidad, por ejemplo, son importantes y a razón del proyecto que tú mencionabas en la forma de interrelacionar la historia y la literatura, que tuvimos una conversación previa, hay otros aspectos de repente también que nos puedes ir mencionando de cómo este trabajo que unifica historia y literatura, pues contribuyen a formar poco a poco el tema a consolidar el tema de la identidad, que es un elemento que a veces todavía sigue relegado y que tratamos de hacer lo posible porque cada vez se fomente más. Bueno, hay que partir de la idea, Yanet. Tu pregunta es sumamente complicada, ¿no? Y la respuesta también es complicada porque es una situación muy compleja, ¿no? Pero yo creo que reflexionando un poco uno puede empezar a trazar ciertas líneas, ¿no? Para vislumbrar algún tipo de solución. Primero que nada, la identidad, o sea, el quiénes somos como nación, como país, como peruanos, como peruleros, como se les llamaba antiguamente a los peruanos, empieza en casa, empieza en el barrio, empieza en la escuela, con actividades que de pronto ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que son nuestras tradiciones, ¿no? Y hay ciertas fechas que son relevantes para eso, como acaba de ser el 28 de julio, o como puede ser, yo soy una persona que ha vivido casi toda su vida en Lima, el mes de octubre, ¿no? El mes morado, ¿no? Que significa pues un tiempo de recogimiento, de pensar y ese tipo de cosas que va acompañado con comer turrones, anticuchos. Todo eso forma parte de la peruanidad, ¿no? Ahora, la palabra peruanidad no figura en el diccionario, ¿no? Pero significa o da a entender de que es aquello que es propio del Perú. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Con acciones que no nos estamos dando cuenta, como el hecho de comer picarones o de bailar determinada danza o determinado baile propio de una región que al final de cuentas todo arma el Perú, son las cosas que nos ayudan a formar estos inicios de nuestra identidad. Pero ahí entra la labor de la escuela, que es consolidar esa identidad, y eso implica una identificación con lo que es lo nuestro, ¿no? Lo peruano. Entonces aquí entran a tallar estos cursos que en una sola palabra se les llaman o se les conocían como las humanidades, ¿no? Que van desde la historia, la filosofía, la literatura, la geografía, la geopolítica y un largo etcétera, que no es otra cosa que el hecho de pensar, ¿no? De reflexionar sobre tal o cual situación. Entonces, frente a la ausencia o la disminución de estas materias humanísticas, entonces hay que buscar soluciones, ¿no? Si el área de historia o de ciencias sociales tiene poco tiempo para lo que es la enseñanza y la lectura de libros de historia, era lo que conversábamos en la ocasión anterior, bueno, entra a tallar la literatura como un medio que nos permite conocer un determinado tiempo, ¿no? Ven una novela, por ejemplo, Abril Rojo, ¿no? Que es una novela de Santiago Roncagliolo, ganadora del premio Alfaguara, que nos narra el tiempo de Sendero Luminoso, ¿no? El ataque del terrorismo, lo que se conoce como la violencia política y todo ello,
la respuesta desbordada por parte del Estado peruano. Entonces ya estamos analizando una etapa de hace 40 años, ¿no? Ya nos estamos yendo a cómo era el Perú hace 40 años y no necesariamente estamos leyendo un libro de historia, no necesariamente estamos leyendo a un historiador, sino es a un novelista, ¿no? En este caso Roncagliolo, que decidió pues, escribir una novela sobre ese tiempo de nuestra historia. Y a la par podemos conocer también los valores, las costumbres de esa época, ¿no? Y lo que entra a tallar aquí, y ahí debería haber un esfuerzo mancomunado entre las áreas de comunicación y ciencias sociales, o entiéndase los profesores de historia y de literatura, de que eso debe llegar no solamente a la reflexión de qué trata la novela, de qué va la novela, sino intentar buscar un punto de identificación para poder armar lo que es la identidad nacional, ¿no? Entonces, de esa manera creo que podríamos estar dando un paso importante cuando ambas áreas confluyan en un mismo propósito, ¿no? Por eso yo decía, y lo sostengo y lo vuelvo a sostener, de que, y voy a insistir con esto, de que el plan lector de los colegios, ya sean nacionales o particulares, tiene que tener o tiene que ser confeccionado por o contar con la participación de profesores de historia, ¿no? Nosotros también somos lectores, nosotros también conocemos de literatura, y esto no es exclusividad de los profesores o profesoras de comunicación, ¿no? Sino esto tiene que ser un trabajo mancomunado, porque vuelvo y repito, si vamos a estar incluyendo en los planes de lectura, tanto de primaria como de secundaria, novelas de recreación, fantasía, lo cual está bien porque contribuye a alimentar el hábito de la lectura, pero también necesitamos cosas en que los adolescentes en especial aterricen, ¿no? Y se den cuenta de que el Perú también puede ser abordado desde un punto de vista literario. Claro, justo lo que tú mencionas también es bastante importante, porque en realidad las áreas dentro de la escuela están siempre separadas, ¿no? Todavía, a pesar de que hablamos en la escuela de la interdisciplinariedad, en la práctica se hace mucho más difícil. Y el ejemplo claro que has mencionado es justamente este del plan lector, ¿no? Que en sus inicios el plan lector tenía la mirada de que, si bien es cierto, se le ha asignado al área de comunicación, debe de incorporar la mirada de las distintas áreas, ¿no? Y me parece interesante lo que tú mencionas sobre la historia. También en realidad hay obras que ayudan tanto hacia las áreas de ciencias naturales, a las matemáticas, ¿no? A las áreas básicas que por lo menos contribuyen a también consolidar. Hablando justamente de este aspecto de los valores, las costumbres y la identidad, en esta última semana hemos tenido también algunos elementos y brotes justamente de este tema de identidad, ¿no? Saber sobre todo los aspectos limítrofes que ahorita están siendo un punto candente en relación a cómo está la situación entre nuestro país y Colombia. Pero esto no es nuevo, ¿no? Entonces, de repente por ahí, si nos puedes contextualizar un poco más sobre cómo estamos y cómo desde la literatura, desde la historia, se observa este aspecto, se ha ido de repente ya retratando otros elementos importantes, y cómo es que, digamos, se presenta ahora, cómo lo vamos asumiendo, a razón de que justo en estas situaciones es donde la identidad brota, ¿no? Me siento más peruano, me siento verdaderamente perteneciente a este país, y olvidamos si soy de la costa, de la sierra, de la selva, y todos, como se diría, nos ponemos la camiseta por algo que nos afecta, ¿no? Entonces creo que esos pequeños brotes son importantes, pero ¿qué trasfondo de repente tiene? Bueno, antes de contestar esta pregunta o abordar este segundo tema, justo estaba pensando, o venía a la mente cuando mencionabas ciencias naturales, uno de los capítulos iniciales de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, cuando el ayudante del profesor Arronax Consejo empieza a recitar de manera ordenada, ¿no? Hace primero una diferenciación entre los peces
vertebrados y cartilaginosos, y empieza con los vertebrados, cuáles son, de qué tamaño, y lo mismo con los cartilaginosos. De una manera de aprender por ahí un poco de lo que es fauna marina, ¿no? Ahora empiezo con la otra parte de tu pregunta, que es más compleja que la anterior, pero definitivamente aquí la escuela tiene que tener un rol vital, ¿no? Y casualmente en el COAR el día lunes o el día viernes de la semana pasada, con mis colegas, a quienes les mando un saludo, ¿no? Al profesor Helio y al profesor Brady, me han acogido aquí en Madre de Dios con mucha amabilidad y cortesía, para que pueda cumplir mis funciones. Decíamos pues que, oye, aprovechando la coyuntura, reflexionemos con los muchachos, ¿no? Y no solamente en el salón de clases, ¿no? Y es por eso que el día lunes, y tú sabes que el tiempo en el COAR es preciso en todo, tiene que funcionar como un reloj antiguo. Nos tomamos el tiempo en la formación inicial, porque muchas personas de pronto no lo saben, pero el COAR es un internado, los chicos llegan el día domingo en la noche, entonces les puede ser un poco complicado levantarse a las 5 de la mañana, tener que hacer una pequeña formación, pero el caso es que hablamos de ese tema, ¿no? Hablamos del tema de la coyuntura que se está manejando con respecto a nuestras relaciones con Colombia. Entonces, yo quisiera partir de eso, ¿no? El Perú, cuando nace a su vida independiente, tiene solamente 3 fronteras, ¿no? Colombia, o la Colombia de Bolívar, que luego se conocerá como la Gran Colombia, Brasil y Bolivia, ¿no? Ahora son 5. La cuarta frontera surge no por acción peruana, sino porque la Gran Colombia de Bolívar en 1830 se desmembra, ¿no? Y surge la República del Ecuador, ¿no? Ahí aparece Ecuador como país, ¿no? Lo que había habido antes era la Audiencia de Quito y una provincia del puerto de Guayaquil que siempre estuvo, o gran parte del tiempo estuvo bajo el control político de Lima. Pero el punto es que ahí nace nuestra cuarta frontera y ahí empiezan a nacer nuestros problemas limítrofes. ¿Por qué razón? Porque Ecuador reclamaba los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Como suyos. Por otro lado, la quinta frontera surgirá de la manera más traumática de todas, ¿no? Que es la hecatombe de 1879, como le llamaba Pablo Macera, a la guerra con Chile, ¿no? Y ese es, ojo con lo que voy a decir, y esto se lo he preguntado durante años a mis estudiantes, ya sean del colegio escolarizado, no escolarizado, universitario, superior, ¿no? En la universidad yo he preguntado, ¿cuántas guerras ha tenido el Perú con Brasil? La respuesta es ninguna. No hemos tenido ninguna guerra con Brasil, pero con Brasil es el país con el que más territorio hemos perdido. Y la única vez que hemos perdido territorio por guerra ha sido con Chile, ¿no? En 1879, la famosa guerra del guano y el salitre, o la guerra con Chile. Entonces, ahí están nuestras 5 fronteras. Ahora, el problema con Colombia, en realidad, es un problema que surge en el siglo XX, porque el reclamo por Tumbes, Jaén y Maynas ha sido un reclamo ecuatoriano que en algún momento Bolívar, en 1828, ¿no? Nos declara la guerra. Aparece el presidente José de la Mar, se pone a la cabeza de los ejércitos, avanza sobre Colombia, hacia el norte, acepta el reto de Bolívar, ¿no? Y eso habla muy bien de la Mar, ¿no? A pesar de que digan que no es peruano, ¿no? Yo estoy convencido de que la Mar por sus acciones era un patriota y un peruano. El punto es que esta guerra termina, vamos a decirlo, en el statu quo, ¿no? Previo a la guerra, ¿no? La situación antes de la guerra. No hay ganadores ni perdedores, ¿no? Y es más, el Perú tiene que devolver Guayaquil después de haberla ocupado. Pero el punto es que desde ese momento, ¿no? Empieza la cuestión limítrofe con el Ecuador, ¿no? Por Tumbes, Jaén y Maynas. Eso ha sido una constante en la historia del Perú y sería muy largo hacer una exposición, ¿no? De todas y cada uno de los encontronazos que hemos tenido con Ecuador. Solamente mencionaré Ramón Castilla, ¿no? Y
la ocupación que se da en Guayaquil a finales de 1859, 1860, Ecuador había pues pagado su deuda externa con territorio peruano, Castilla no lo permitió y fue a defender el territorio nacional, pues, ¿no? Como la mar había ido a defender las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, ahí también ya podemos empezar a vislumbrar de que el Perú, eso de que no ha ganado ninguna guerra, no es tan cierto, ¿no? Ahí estamos viendo de que hay dos presidentes peruanos, Lamay y Castilla, que han defendido la frontera. Y ojo, a Ecuador, más allá del simbólico kilómetro cuadrado que Fujimori cedió, me refiero a Tiwinza, el Perú no ha perdido territorio con Ecuador que uno pueda decir, pues no, nos han lesionado como Chile lo hizo, ¿no? Chile se llevó pues el departamento de Tarapacá, un departamento, y su reclamo inicial era Moquegua, Tacna y Arica, ¿no? Al final se quedó solo con Arica. Pero el punto es que el Perú en el siglo XX, ¿no? Y aquí aparece la figura del general Benavides, derrota a una avanzada del ejército colombiano en 1912 en la batalla de La Pedrera, ¿no? Es que lo que pasa es que Colombia había perdido a inicios del siglo XX Panamá, porque los estadounidenses querían construir el canal de Panamá, ¿no? El punto es que ya en el gobierno de Augusto Leguía, en el famoso oncenio del 19 al 30, Leguía firma el tratado, o el gobierno de Leguía, ¿no? Los cancilleres firman el tratado Salomón-Lozano, pero el problema con esto, Judith, es que esto se hace sin que la opinión pública se entere. No había pues cámaras, no había micrófonos, ¿no? Entonces en 1922 se firma este tratado y recién los peruanos supimos de que se había firmado ese tratado con la cesión de Leticia. En realidad es un intercambio, ¿no? Porque el Perú da Leticia y recibe el Triángulo de Sucumbios, pero en proporciones geográficas salíamos perdiendo. Pero el punto es que recién en 1927 es que, caramba, hemos firmado un tratado y ahí empieza una serie de tensiones que terminarán desembocando en un conflicto, ¿no? La historiografía peruana le llama así, el conflicto de Leticia en 1932, que en realidad es una pequeña guerra que el presidente Sánchez Cerro desata, el coronel Luis Miguel Sánchez Cerro desata esa guerra, y si esto no se fue a mayores es porque, y en esto voy a ser bastante irónico, el APRA salvó al Perú. ¿En qué sentido? En que un militante aprista asesina a Sánchez Cerro cuando él está en el hipódromo de Santa Beatriz, ahí es en lo que hoy día es Jesús María, ¿no? Y el asesinato del presidente Sánchez Cerro por causa de este militante del APRA, ¿no? Que estaba perseguida en ese momento, había sido declarada ilegal, ya estábamos en una dictadura, la dictadura del presidente Sánchez Cerro, pero el punto es que en ese momento no hay vicepresidente. ¿Por qué motivo? Porque la Constitución de 1920 del presidente Leguía había suprimido la figura de las vicepresidencias. Entonces no hay vicepresidente, el Congreso ha sido parcialmente cerrado porque Sánchez Cerro expectoró a 22 congresistas, 21 apristas y uno de un partido muy minúsculo llamado el Partido Centralista, pero el punto es que para 1933 ese Congreso convoca al mismo ganador de 1912, o sea, vale decir, al general Benavides, lo cual también ahí se viola la Constitución porque nadie en funciones en funciones militares podía asumir la presidencia del Perú, pero este Benavides habla con el presidente colombiano y en el 33 la guerra llega a su fin, ¿no? O esa pequeña guerra llega a su fin y se firma un tratado en 1934, el de Río de Janeiro, en el cual se traza la frontera que hoy en día está en discusión, ¿no? Entonces, ese ha sido así a grandes rasgos la historia que hemos tenido con Colombia con respecto a la frontera, ¿no? Ahora, para cerrar este punto, que lo que termina ocurriendo entre los años 32 y 33 es que un grupo de peruanos desde Loreto no están dispuestos a la cesión de Leticia, arman mucho más que una simple escaramuza. El caso es que con la llegada de Benavides todo esto pues llega a su fin. Se desconoció las protestas peruanas o de estos ciudadanos peruanos de a pie
que sentían que Leticia era peruana. El punto es que a partir de 1934 hasta este momento el Perú no ha tenido ningún problema con Colombia, ¿no? El problema siempre lo tuvimos con Ecuador, ¿no? La guerra del 41, ¿no? Que es una guerra, como siempre conversamos con mi amigo Jorge Rojas, a quien también le mando calurosos saludos y pronta mejoría porque está delicado de salud, que es una guerra ganada pero olvidada. Y un dato extra, Janet, ahí en Lima, ¿no? En Jesús María, en el distrito de Jesús María, hay un monumento que se llama a los vencedores del 41, erigido por el presidente Odría. Nadie sabe, el campo se llama el Campo de Marte, ¿no? Pero nadie sabe de qué es ese monumento, ¿no? Pero es a la victoria de 1941, que se cierra con el Tratado de 1942 con Ecuador, que tiene como garantes a Argentina, a los Estados Unidos, y Ecuador no respetó ese tratado porque no terminó de poner los hitos que correspondían, y de ahí tuvimos los hitos o demarcaciones que fijaban la frontera, y de ahí tuvimos el problema de 1981 del falso Paquilla, en donde el presidente Belaúnde, en una acción que la señora Boluarte debería imitar, para la foto, pues no fue a izar la bandera, el pabellón nacional, reafirmando la peruanidad de Paquilla, ¿no? O de lo que se llamó en ese momento falso Paquilla, porque los ecuatorianos habían construido una base idéntica, y luego no tendríamos otro problema con el Ecuador hasta 1995 con Tiwinsa, que sería resuelto por Fujimori. Y eso es importante decirlo. Fujimori podrá tener todos los contras que se quieran, pero él cerró la frontera con Ecuador. Y desde 1998, o sea, estamos hablando de 27 años atrás, que el Perú no ha tenido ningún problema con el Ecuador, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas como son, ¿no? Fujimori, presidente controversial, Leguía también, pero entre Leguía y Fujimori se cierran las fronteras del Perú, porque Leguía es el presidente que cierra la frontera con Chile, que no fue la mejor forma, ¿no? El plebiscito nunca se llevó, que después de la guerra debió haberse fijado, porque el Tratado de Ancón así lo decía en 1883, que después de 10 años, en 1894, los ciudadanos de Arica y los tacneños iban a decidir por medio de una consulta popular o referéndum o plebiscito si se quedaban en Chile o regresaban al Perú. Leguía trazó otro camino, se firmó el Tratado de Lima, y es por eso que en un 29 de agosto, ¿no? De 1929 estamos próximos a cumplir el centenario del regreso de Tacna al Perú, ¿no? Qué interesante este proceso que acabas de mencionar, Jorge, porque efectivamente muchos de estas fechas ibas mencionándolo y me iba acordando justamente que es parte también de lo que nos enseñan en el colegio, de lo que vamos reflexionando, porque más allá del conjunto de fechas que, entre comillas, a veces hay que aprenderse para los exámenes de admisión, es el tema de cómo el conocimiento o a veces el desconocimiento de todas estas circunstancias son las que van justamente liderando el tema de la identidad que conversábamos, ¿no? Y de generar también, en este caso, elementos de patriotismo. Muchas veces los jóvenes quizás solo lo leen como si fuese una historia, nada más parte de un relato, ¿no? Entre comillas, del pasado, pero muchas veces las personas quizás, justamente el legado de nosotros como adultos es poder hacer esas reflexiones en relación también a lo que ha sucedido, y qué mejor que hacerlo desde esta visión, ¿no? Ahora, el acto provocativo justamente de este precandidato de Colombia, de haber, justo ahorita que mencionabas, ¿no? Del falso Paquilla, de haber colocado también la bandera colombiana justamente en la isla de Santa Rosa, pues también ha generado, ¿no es así?, una serie de, digamos, disputas políticas a nivel de lo limítrofe, y sobre todo es ¿cuál podría ser, de acuerdo a tu análisis, la respuesta que como país tenemos que dar nosotros a partir de ahora? Algunos medios he escuchado que hablan de la guerra, hablan de otros elementos, que claro, también como tú has mencionado, podrían ser posibilidades, pero ¿qué tan real es ello? Bueno, primero que nada hay que entender de que un historiador o un profesor de historia, como es mi caso, no podemos predecir el futuro, ¿no? Miramos el pasado, ¿no? Nuestro ángulo de observación es el pasado, pero a partir de ciertas
de ciertos sucesos, no es que podamos predecir lo que va a pasar, pero tal vez podemos poner algunas claves de algo que podría darse, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el exalcalde de Medellín, definitivamente pues es un acto casi infantil, ¿no? O sea, él solito poniendo la bandera, ¿no? O sea, en realidad ni siquiera vale la pena comentarlo porque es una cosa pues bastante absurda, ¿no? Ni siquiera es un grupo de colombianos, ¿no? Sino es él en una clara muestra pues de que el sujeto está revelando una personalidad egocéntrica, que él es el salvador, el complejo de Mesías que está extendido por todo Hispanoamérica, ¿no? Lamentablemente aquí en el Perú y en Hispanoamérica nosotros tenemos ese complejo, ¿no? De que estamos esperando a alguien que nos salve, ¿no? Muchos imitadores de Simón Bolívar, por así decirlo, ¿no? Y aquí en el Perú no hemos estado exentos de ello, ¿no? El mismo Leguía, Fujimori, el general Velasco, ¿no? El propio general Odría, han sido personajes que se han vestido de una manera u otra con el saco de salvadores de la patria, ¿no? Pero más allá de ello, yo creo que la respuesta no va por el camino, primero quisiera ir por ahí, no va por lo que se hace en redes sociales. Estos mal llamados influencers, porque en realidad no influencian a nadie, ¿no? O solo a los despistados, y estos youtubers, ¿no? Que creen que lo saben todo y en realidad saben muy poco o casi nada, porque aprender estas cosas toma tiempo, ¿no? No es porque lo consultas en internet, en la inteligencia artificial y ya te has vuelto un experto, y hay incluso hasta memes, ¿no? Que de la noche a la mañana te vuelves especialista en el tema que está de moda, ¿no? Hace unos meses atrás eras experto en cónclaves, ¿no? Con la elección del Papa, ¿no? Entonces ahora eres experto en el conflicto en Gaza y después serás experto en golpes de Estado en los Estados Unidos y qué sé yo, ¿no? Ese es el camino que no debemos seguir, ¿no? Lo que digan los youtubers y estos influenciadores que para nada son modélicos, para nada son para tener en cuenta su opinión, a menos que sea un experto, ¿no? Alguien que realmente conozca. Pero aquí hay otro problema, ¿no? Que nuestra clase, nuestra élite intelectual pecan mucho de ser opinólogos, ¿no? Mucha opinión y poco dato. Entonces, por ahí no va la cosa, ¿no? Sino hay que tratar de informarnos, de conocer con gente que realmente sepa el tema y esperar respuestas siempre oficiales. Hasta ahora, hasta cierto punto, a mí me parece prudente el silencio de la señora presidenta, de la señora Boluarte, porque de pronto ya no sea experta en el tema, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor dice algo y termina diciendo algo que, ¿no? Puede generar escándalo. Entonces, esto está en manos de la Cancillería, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que sean ellos los que conduzcan el proceso. En algún momento la señora Boluarte algo va a tener que decir, ¿no? Y esperemos pues que esté bien asesorada y sepa realmente lo que tenga que decir. Pero no están de más algunos actos que nuestra clase política, ¿no? Debería de una manera u otra poner de ejemplo, ¿no? Lamentablemente el único que se puso reflejos ha sido Vizcarra, ¿no? Él ha ido hasta allá, ¿no? Yo sé que es lejos, que son como 15 horas desde Iquitos hasta Santa Rosa de Loreto, ¿no? Pero ya pues, o sea, eres político, entonces tienes que comerte esas e ir y hacer acto de presencia, ¿no? Y yo creo que la respuesta oficial con la cual todos los peruanos podríamos sentirnos contentos, orgullosos de una presidenta que no tiene popularidad, es que la señora vaya allá con el ejército, porque el ejército no solamente sirve para ganar una guerra, sino el ejército también construye y abre fronteras, ¿no? Y une a la población porque se dedican a obras en donde otros espacios del Estado no llegan. Entonces yo creo que la señora debería ir ahí, modernizar el puerto, un par de colegios, una posta médica, un punto de turismo para reafirmar nuestra peruanidad, ¿no? Y yo les pido, aunque no tengo el derecho para hacerlo, pero creo que no está de más poder invocar, pedir a los amigos que están en redes sociales que por favor nos unamos, ¿no? O sea, estamos frente a una crisis fronteriza y que suma, ¿no? Suma más el que se queda callado, ¿no? Creo yo que un silencio prudente es mejor de andar poniendo de que manden allá a Keiko, que manden a Acuña, que manden a fulano, a sutano, a mengano, a Perencejo,
y que la guerra se los coma. Entonces, no, estamos hablando de un problema que no es... podría generar una guerra, ¿no? Entonces una guerra genera muertos. Entonces, ¿queremos muertos? ¿No? O sea, ¿queremos que el país se vuelva a desangrar una vez más? ¿No? Por si acaso, hay un dato que es bastante lamentable, ¿no? La guerra con Chile, todavía hoy en día, Judith, año 2025, no tenemos una cifra exacta de cuántos peruanos murieron en esa guerra. O sea, para darnos cuenta de algo, ¿no? O sea, si la Comisión de la Verdad calculó aproximadamente 69.000 muertos entre la guerra que desató Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado peruano, ¿no? En un espacio de 20 años, imagínate lo que podría ser una guerra con la tecnología que tenemos ahora. Entonces, queremos que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros parientes vayan a la guerra. Entonces, como reflexión, yo dejaría por ahí un cuento, ¿no? Julio Ramón Ribeiro y los vencidos, que es un cuento que tiene como contexto la guerra que tuvimos con Ecuador en 1941. Eso creo que es lo que como peruanos podríamos empezar a hacer, ¿no? Si no vamos a sumar con un comentario que adicione a la unidad y a la identificación como peruanos, entonces mejor nos quedamos callados, porque seguir ensanchando el color rojo de la bandera que representa la sangre derramada, yo opto por el color que está en medio, ¿no? El color blanco, que es el color de la paz. Creo que lo que tú mencionas tiene bastante razón, y si bien es cierto, como historiador has dado algunas perspectivas, es porque mirando la historia, como tú bien mencionas, mirar al pasado nos ayuda también a reflexionar y a ser justamente más juiciosos con lo que deberíamos hacer, ¿no? Las situaciones justamente, ¿no? Mucho, como te mencionaba en la pregunta, muchas personas han empezado a comentar el tema de la guerra, pero claro, la guerra no es un elemento que se arma de la noche a la mañana, no es un aspecto que pueda desarrollarse y que estemos listos para afrontar. Hay muchas cosas y muchas condiciones que en este momento no contamos, empezando por elementos de seguridad interna que no podemos manejar, y mucho menos, en todo caso, una situación también de tener que ver o preocuparnos por la seguridad también externa, que sería otro flanco más. Y otra cosa, Judith, disculpa que te corte, pero aquí hay otra cosa que mucha gente desconoce, ¿no? Mayores de edad que van a votar, ¿no? Ese es el voto desinformado que lamentablemente tenemos en este país, ¿no? Creen que la guerra es una cuestión de que ya, mañana vamos todos al cuartel, ¿no? Tiene que haber una provocación que rompa realmente el tratado que tenemos firmado con Colombia, y es el Congreso peruano, ¿no? El que decide si vamos a la guerra o no, igual que su par, el Congreso colombiano, ¿no? Son los congresos los que declaran la guerra, no el presidente de la República. Entonces, esto debería servirnos de reflexión a la hora de ir a votar, ¿no? ¿En qué sentido? En que yo estoy eligiendo a un congresista y tal vez, o en este caso, a un diputado y a un senador, que van a ser el próximo año, ya dentro de 8 meses, hay que saber si esa persona realmente tiene un equilibrio emocional y psicológico como para que se dé cuenta del poder que tiene, ¿no? Repito, es el Congreso Nacional de la República del Perú el que declara la guerra a otro país. Entonces, estos 130 congresistas tienen la capacidad, tienen la identidad nacional, tienen tienen las mientes suficientes como para poder darse cuenta de lo que significaría en el aspecto humano, pero también en el aspecto material, para nuestro Perú, para nuestro país, irnos a una guerra contra un país que, ojo, es un país hermano, como es Colombia. Así es. Justamente son aspectos que a veces son necesarios de reflexionar, son necesarios de poder entender, porque no solamente los brotes de peruanidad, como tú has mencionado, parten por el ideario o por las ideas a veces de llamar más la atención, de captar más seguidores, y muchas veces pues se terminan en situaciones que no son apropiadas, no son las decisiones correctas, ¿no? Como tú ya has mencionado, sí, pues la Cancillería es quien está manejando en ese momento esta situación, pero es necesario que nosotros también podamos hacer mención e informarnos siempre, ¿no? Que es lo más importante para poder nosotros también
tener justo lo que tú has dicho. Ya ahora próximo un voto con bastante información, bastante claro en lo que nos van a plantear y no de repente en ideales o falsos ideales que nos presentan justamente muchos de los de los futuros candidatos, ¿no? Que en este tipo de temas, ¿no? Sobre la guerra, sobre de repente a veces el asunto de seguridad interna, la pena de muerte y otros elementos que son justamente muy controversiales, pues son aprovechados para tratar de captar la opinión pública, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un tiempo bastante importante. Jorge, te agradecemos también tu tiempo. Si tienes algún saludo, yo sé que has dado algunos alumnos, ¿alguien especial? Bueno, el día de hoy es cumpleaños de mi hermana mayor, de mi hermana Regina, a quien le mando un fuerte abrazo. Ella está ahorita en Cajamarca, ella es profesora de educación especial. Y ella durante años ha hecho una labor que definitivamente es envidiable. Te mando, Regi, un fuerte abrazo y también a mis demás familiares que están en Lima, en especial a mi hijo Rafael Andrés. Le mando también un fuerte abrazo y nada, simplemente decirte que nos mantengamos leyendo y nuevamente utilizar el nombre del programa, ¿no? El ancla de la esperanza en este caso debe estar en nuestra propio deseo de tener paz, ¿no? De querer tener, yo creo que a ninguna persona en la vida le gusta ir peleándose, ¿no? Entonces, la paz es algo que siempre debe ser un anhelo, pero la paz también cuesta, ¿no? Y en este caso yo creo que podemos llegar a ser un pueblo pacífico si empezamos a educarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo les repito bastante a los estudiantes que aquí en el celular tenemos 5.000 años de conocimientos acumulados, ¿no? A la velocidad de un clic, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad nadie ha podido educarse de una manera tan fácil, ¿no? Que con la velocidad de un clic. Entonces, así como se dice que un ciudadano es un buen ciudadano porque es un ciudadano informado, que no se deja engañar, también podríamos decir que es un ciudadano pacífico aquel que cultiva su alma, ¿no? Y la única manera de cultivar nuestra alma es con una buena literatura, con una buena lectura y practicando virtudes y valores que más allá de la fe que podamos tener, podemos confluir en el deseo, como dice el apóstol Pablo ahí en la Biblia, hasta llegar todos a la unidad de la fe, ¿no? En este caso podría ser hasta llegar todos a la unidad de la paz, ¿no? Que es la situación en la cual los seres humanos creo yo que podemos todos convivir. Muchas gracias por la invitación y espero que sea hasta otra oportunidad para seguir hablando de temas menos espinosos como es el peligro de una guerra, que podamos hablar de cosas que nos hagan felices, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, hoy día ha sido un programa que hemos extendido un poquito más.